noches, bienvenidos a un nuevo programa de Noticias Urbanas TV. Como todos los domingos me acompaña el señor Cristian Nobile. Nobile, ¿cómo le va? ¿Cómo andás, Norman? Te preguntaba por aire si vos hacés periodismo carancho. No, bueno, es muy duro esto. No sé, yo te lo pregunto por las dudas porque ni vos, si lo hacés, pero obviamente que no, nadie nos va a apretar. Esto es Noticias Urbanas, clásico de la política, sub-35, como siempre decimos. Bueno, vamos a la tapa del último número del Por semanario, favor, a ver la tapa. Vamos. Muy dura la tapa, El avance narco. Norman, un informe sobre el crimen organizado en la Argentina, realizado por un grupo de especialistas y organizaciones civiles, cifras alarmantes en relación al tráfico de drogas y la complicidad evidente del Estado. La palabra de una especialista, Cecilia González, mexicana, especialista en el tema. Además, polémica por recorte de fondos al Garrahan, la Defensoría del Pueblo, suma nuevas sedes. Y la línea H, muy buena noticia, llegará a la Villa 1114. Bueno, con nuestro primer invitado, que es el diputado Oscar Cachi Martínez, vamos a dialogar un poco también de narco. ¿Cómo le va? Buenas noches. ¿Qué tal? Un gusto dialogar con ustedes y la audiencia. A ver, quería hacerle una cuestión más bien particular o personal, una pregunta personal. Arranca el día, ¿usted cómo se informa? ¿Lee un diario? ¿Lee las webs? ¿Pone la radio? Sí, leo las webs. Sí, online, sí. O sea, va directamente a la web. Sí. Digo, cuando está mirando los temas, la agenda, por donde pasa la agenda política, dice, ¿realmente estamos discutiendo los temas que tenemos que discutir? O dice, no, esto es una pavada, ¿por qué nos metemos con esto? Y no nos abocamos a lo que realmente importa. Bueno, uno percibe que a veces la agenda de la política no es la agenda de la gente, sí. Y creo que en general el gobierno suele construir agenda tratando de distraer a la ciudadanía de los problemas concretos. A mí me parece que hoy la agenda del ciudadano es la inflación, la necesidad de que se actualicen los salarios, el problema del impuesto a las ganancias, el temor por la pérdida del empleo. Yo soy de la provincia de Santa Fe y la verdad que hay sectores muy vinculados a la economía de la provincia de Santa Fe que hoy se ven afectados, como es el sector automotriz, como es el sector de la maquinaria agrícola, como es el sector de los acoplados y remolques, y también el sector agropecuario. O sea que la verdad que me parece que a veces la agenda de la política va de la mano de el gobierno, que tiene capacidad para instalarla, y la agenda de la gente va por otro lado. Por ejemplo, el tema de la seguridad. La verdad que yo veía a la presidenta hablando de los caranchos, ¿no? Y que no se podía actualizar el impuesto a las ganancias, y por otro lado el ministro de Economía, que es el que tiene que administrar muy bien los recursos, $600.000 para viajar a la reunión del G20, mientras Máxima, que es la reina más rica del mundo, viene en avión de línea. Entonces, evidentemente, ahí hay un divorcio, ¿no? A ver, espera un segundo. Creo que tenemos, cuando reaparece Cristina después de 26 días, tenemos ahí una parte del discurso, ¿no? A esta presidenta, ningún buitre financiero, ni ningún carancho judicial la va a extorsionar en contra de los intereses de los argentinos. Que se queden todos muy tranquilos. Bueno, me viene bien justamente esto y lo que estaba diciendo usted, porque digo, reaparece después de 26 días y va contra un juez directamente. ¿No llama la atención eso? Sí, a uno le preocupa esta desenfrenada búsqueda de impunidad del gobierno, ¿no? Que se patentiza más allá de la figura de un juez en varios hechos, ¿no? El avance de la cámpora en el Consejo de la Magistratura, la remoción del administrador, por otro lado esta vocación indisimulada de avanzar sobre la Corte, lo que fue en su momento el proceso de reforma judicial y lo que es esta reforma del Código de Procedimiento Penal, que en realidad es una ley incompleta porque no tiene una ley de organización de la justicia ni una ley de Ministerio Público, pero que busca un objetivo claro, ¿no?
poner 17 fiscales para redistribuir las causas penales en la Argentina y ponerlo en manos de fiscales vinculados con la titular del Ministerio Público, con Gil Carbó, no dicho por nosotros, dicho por un constitucionalista famoso, Sapsay, que dijo la encubridora general de la Nación. No sé si tal vez es un concepto exagerado, pero una procuradora que desde que está nombró 352 personas y solo 2 fueron por concurso, que era lo que teóricamente el gobierno quería, y 350 fueron de manera discrecional, y que ahora va a poder nombrar 1.500. Esto es una demostración clara de que de la agenda de la política va distinto de la agenda de la gente. Por eso nosotros decimos desde el Frente Renovador que somos distintos, porque nosotros queremos abordar el problema de la gente. ¿Y la gente que quiere? Que los delincuentes vayan presos, que se acabe la impunidad y que el que las haga las pague. Que el Estado ponga énfasis no en proteger los derechos humanos y las libertades individuales solo de los delincuentes, sino que equilibre la balanza. Por eso nuestro proyecto de reforma de Código Procesal Penal pone mucho énfasis en la protección de las víctimas. Esta semana en Santa Fe mataron a una mamá de un chico víctima del narcotráfico. Y la mataron porque se atrevió a denunciar. Claro, ella había denunciado, estaba muy comprometida. Exacto. Te pregunto a propósito, que mencionas el tema de Santa Fe. El socialismo, bueno, de base es muy crítico con el Frente Renovador. De hecho, son prácticamente los que están trabando de alguna manera un eventual acuerdo con el Frente Renovador o eventual acuerdo con el PRO. Eso se discutirá más adelante. Ahora, digo, pérdida de empleo, seguridad, narcotráfico. ¿Te parece que a esta altura ya está, de alguna manera, se ha caído ese mito del socialismo como gestión? Digo, ¿no? Ya no hace una gestión en Santa Fe. ¿Te parece que es hora de un recambio? Sí, yo estoy convencido de eso. Me parece que el socialismo, de aquel socialismo que enamoraba en todo el país, claro, y que promovía la idea de que Rosario era Barcelona, a esta realidad que hoy vive Rosario y que es producto del modelo de gestión del socialismo, hay una enorme distancia. De todas maneras, nosotros desde el Frente Renovador lo que creemos es que uno tiene que tener una actitud propositiva y que el desafío de los argentinos no es solamente criticar al que gestiona, sino tratar de superarlos, ¿no? Superarlos a partir de la construcción de políticas públicas claras que permitan desde la gestión y desde el gobierno transformarle la vida a la gente. Y creo que el desafío de la oposición en Santa Fe especialmente el Frente Renovador es construir ese proyecto. Por eso nosotros nos preocupa mucho poder apropiarnos, por ejemplo, de las experiencias exitosas de los intendentes del Frente Renovador y en especial de Sergio Massa, porque el Frente Renovador tiene antecedentes, trayectoria y resultados probados a la hora de garantizarle al ciudadano que pueda vivir seguro y en paz. Y por eso nos hemos preocupado por este año diseñar una política en materia de seguridad plena, completa, que aborde todos los aspectos, que aborde los aspectos de la sanción al delito, de esto que decíamos, ¿no? De que el que las haga las pague, con nuestra oposición a la reforma del Código Penal que planteaba el gobierno, que en realidad tanto el oficialismo a nivel nacional como provincial avaló, pero que ningún hombre de ningún barrio de Rosario, de Santa Fe, avalaría bajarle las penas al traficante de droga, que pueda salir y evitar un juicio y una condena ofreciendo tareas comunitarias. Es algo inimaginable. Ahora, estuvimos un tiempo largo con el narcotráfico en el centro de la agenda. Sí, claro. Después se vuelve un poco económica la agenda. Ahora algo política con Bonadío y demás y Otesur, pero el narcotráfico desapareció de la agenda. Sí, pero la seguridad en términos generales y la lucha contra el narcotráfico es importante para la provincia de Santa Fe, aún para la cuestión económica. Porque de verdad, ¿quién imagina que hoy la provincia de Santa Fe o la ciudad de Rosario puede ser atractiva en términos de inversiones si tiene la situación que tiene, donde cada día más pareciera ser que nos parecemos a Ciudad Juárez más que a esa ciudad que lucía similar a Barcelona? Ahora, hay que tener una política integral. Nosotros hemos atacado esta
problema desde tener una legislación penal y una legislación desde el punto de vista procesal penal que ponga énfasis en dar una señal muy clara del Estado que con el delito hay que ser duro. El Código de Procedimiento, por ejemplo, que nosotros estamos planteando junto a Sergio Massa, establece institutos que son necesarios para la lucha contra el narcotráfico y contra el delito organizado que tiene características transnacionales. La figura, por ejemplo, del agente encubierto, del agente provocador, de la tenencia vigilada, por ejemplo, para que esos panes de drogas puedan seguir el rumbo de la ruta por el cual va transitando para poder conocer la totalidad de la red y la trama que significa organizar una red de narcotráfico. Son institutos que nosotros hemos planteado. La posibilidad de que un fiscal pueda allanar y después lograr el acuerdo del juez o el control del juez, pero evitando que se pierda la posibilidad, la necesidad de que también haya un sistema de justicia donde la flagrancia, es decir, aquel que se lo agarra con las manos en la masa, rápidamente se pueda llegar a una sentencia. Son cuestiones que tienen que ver con la seguridad y tienen que ver con hacer un contexto, lograr un contexto en la provincia de Santa Fe de desarrollo. También hay que trabajar en prevención. Y ahí el ejemplo de los intendentes, para los que somos del interior, es un gran desafío poder contar todo lo que se ha hecho en provincia de Buenos Aires, en el Tigre, con Gustavo Pose, con Darío Justosi, porque a veces creen que es solamente la camarita, ¿no? Acá hay un cambio de paradigmas. Acá hubo intendentes que abandonaron la matriz del intendente que se ocupaba del alumbrado, el barrido y la limpieza, y que empezaron a destinar el 15% de su presupuesto en materia de seguridad, y no se quedaron reclamando, decir, Scioli no se encarga de la seguridad, no pone patrulleros, no pone policía, que es lo que pasa en el interior, ¿eh? Perdón, Cachi, mencionabas el tema de los intendentes. Norman, a ver, si tuviésemos que hacer una especie de mapa para llenar casilleros, tendríamos, a ver, 2 casilleros que hay que rellenar el Frente Renovador, en una eventual fórmula, ¿no? Digo, nos falta vicepresidente, en caso de acompañar a Sergio Massa, y nos falta gobernador, o precandidato, no está definido. Digo, vicepresidente, ¿quién te gustaría? Bueno, yo como santafesino me gustaría Carlos Alberto Reutemann, ¿no? Para poner en la agenda nacional la agenda de Santa Fe. Me parece que se enfrió eso, en algún momento. Yo le diría que la relación de Carlos Alberto Reutemann con Sergio Massa es excelente. Y creo que nos ha acompañado en proyectos muy importantes. Por ejemplo, el proyecto nuestro para sacarle el freno de mano al campo, que es una de las actividades que va a generar rápidas inversiones y una rápida reactivación de la economía. ¿Qué significa sacarle el freno de mano al campo? Disminuir las retenciones sobre las economías, pero no a la soja, a todo el resto de las economías regionales que hoy se ven asfixiadas por la presión tributaria. Te doy un ejemplo de cuestiones que tienen que ver con mi provincia. El algodón. Nosotros estamos proponiendo eliminar las retenciones. El arroz, que en la zona de la costa de Santa Fe, parte de Entre Ríos, disminuirla. El sector de la carne, disminuirla. El trigo, eliminarla. En Santa Fe, yo te invito a que recorras o charles con un productor de trigo. No va a sembrar 1 hectárea de trigo mientras esté este gobierno. Claro. No cree. La leche, el sector lácteo. ¿Y nosotros qué necesitamos? Dólares. ¿Cuál es el problema que tiene el gobierno nacional? De restricción de dólares. Sin embargo, restringe las exportaciones, ha implementado los ROE. Nosotros ¿qué planteamos? Que los ROEs desaparezcan, que Santa Fe, que la Argentina pueda desplegar sus capacidades productivas. Y obviamente que hay otros sectores estratégicos, ¿no? La energía va a ser uno de los elementos, las comunicaciones, si tenemos una correcta ley que permite que todos jueguen y que todos inviertan y no que se consolide un proyecto monopólico. Pero lo que nosotros necesitamos son proyectos concretos que impacten sobre la realidad. Carlos Alberto Reutemann, lo mismo que las entidades del campo, que Ferrero, que Bussi, han sido enormemente importantes para la elaboración de ese proyecto. Por eso yo tengo mucha confianza en que va a terminar acompañando al Frente Renovador. No sé si como vicepresidente, como santafesino yo quisiera que fuera él. Ahí está. Bueno, muchas gracias por venir, diputado. Bueno, muchas gracias a ustedes. Nos vamos a una pausa y ya volvemos con el segundo bloque.
¿Sabías que la legislatura fue declarada Monumento Histórico Nacional por el Decreto Presidencial 1495 del año 2011? Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Monumento Histórico Nacional. Tu voz en la ciudad. Con el crédito Primera Casa BA de la red En Todo Estás Vos, se puede. Lo creamos para que puedas acceder al sueño de la casa propia. Anotate en buenosaires.gov.ar/Primera Casa BA. Buenos Aires Ciudad. En Todo Estás Vos. ¿Sabías que existen un montón de aplicaciones móviles gratuitas y muy útiles para tu vida? ¿Cómo llego? Te dice la mejor forma de moverte en la ciudad. BA Móvil te ayuda con el tránsito y Agenda Cultural te cuenta todos los eventos que podés disfrutar. Descargalas gratis. Innovar es encontrar soluciones distintas a problemas comunes. Traigamos el futuro. Ya estamos de vuelta con el segundo bloque y con el segundo invitado. Esta vez el legislador porteño por el PRO, Francisco Quintana. Quintana, ¿cómo le va? Bien, ¿cómo andan Lo ustedes? hicimos correr, digámoslo. Sí, lo hicimos correr. Esto está saliendo un domingo, pero lo grabamos el jueves y acaba de terminar la sesión. Pero cumplió. Pero acá estoy, acá estoy, di mi palabra y acá ¿Pudo estoy. tomar agua un poco? No, ahora tomamos, Bueno. no pude almorzar tampoco, pero acá estamos. Está bien. A ver, se aprobó finalmente el proyecto, ya es ley, para terminar con la reventa de entradas y acabar con una caja de las barras, digamos. ¿Se va a poder acabar con esa caja, sinceramente? Bueno, la pregunta está buena para dimensionar qué es lo que aprobamos. Lo que nosotros aprobamos hoy prohíbe la reventa de entradas y la venta de entradas de protocolo o cortesía, son dos figuras distintas, situaciones que hasta ahora no estaban penadas y que nosotros entendemos... Perdón, antes que continúe, ¿la reventa ya no estaba penada? No, eso está bueno explicarlo también. En realidad, el artículo 91 del Código Contravencional de la Ciudad de Buenos Aires lo que penaba era la reventa cuando genere alteraciones en el orden público. O sea, cuando a causa de la reventa vos tengas tumultos, teniendo en cuenta que estamos hablando siempre de espectáculos masivos. Ahora, la reventa, el por acto ejemplo, de... en mercado online... Exacto, el acto de la reventa en sí no estaba hasta ahora penada. Nosotros, ¿qué penamos? Dos actividades sumamente relacionadas pero distintas. La reventa de entradas, es decir, cuando vos previamente compraste esa entrada y le pones un valor con un ánimo de lucro. Y también la venta, por primera vez, por eso no hablamos de reventa, de las entradas de cortesía o de protocolo, esa típica entrada que a vos te da alguien sin valor comercial. Dice 0 pesos y que vos... Exacto, y que inclusive en muchos casos hasta tienen una leyenda que dice prohibida su venta, bueno, o sin valor comercial o algo por el estilo, exacto, y que vos eso le pones un valor. Lo que decidimos hoy es sancionar ambas conductas y además generar un agravante para cuando quienes comercialicen en cualquiera de las figuras y sean parte de la organización de la actividad en cuestión tengan una pena mayor. Esto aplica para directivos, en el caso de partido de fútbol, pero también, por ejemplo, para quien organiza un recital, porque lo que hay que entender también es que, en realidad, la decisión nuestra es para todos los espectáculos masivos. Cuando hablamos de reventa, habitualmente en el inconsciente colectivo lo vinculamos con el fútbol, pero lo cierto es que también te pasa en recitales, te pasa en otro tipo de espectáculos. Así que hoy decidimos avanzar en esto. Y contestando tu pregunta, seguramente no sirva para terminar con buena parte de los negocios que financian a las barras bravas en el fútbol, pero sin duda es un paso adelante, digamos. Nosotros creemos que ahora le estamos dando al Poder Judicial y a la Fuerza de Seguridad herramientas bien concretas para terminar con uno de los principales negocios, una de las principales cajas. ¿Alcanza? Probablemente no. Nosotros tengamos que trabajar en algunos otros temas. Yo menciono dos, pero seguramente a ustedes se les puedan ocurrir otros. Por un lado, lo que tiene que ver con la venta ambulante los días de partido, eso tampoco está regulado y cualquiera que vaya a una cancha de fútbol sabe que los días de partido en los alrededores de un estadio aparecen enorme cantidad de puestos de venta ambulante sin ningún tipo de habilitación. Más los trapitos. Y esa es la segunda figura, exacto. Me parece que la segunda figura que nosotros deberíamos intentar combatir es el negocio de los trapitos. Inclusive, dado que es un debate que está bastante frenado en la legislatura, nosotros a lo mejor podríamos plantear una iniciativa que prohíba solo los trapitos en espectáculos masivos. Quiero decir, corrernos de la discusión de prohibición o regulación, inclusive en este mismo programa hemos debatido sobre el tema, sí, es cierto. Y en todo caso limitarla a qué hacemos en los espectáculos masivos, ¿sí? Creo que el Frente Renovador está con alguna iniciativa al respecto. Sí, con la aclaración de que bueno no tiene representación parlamentaria, ¿no? en la ciudad. A ver, un poco de política nacional, local. Macri prometió esta semana, ¿sí?, el plan de infraestructura más ambicioso de la historia.
Lo personal, digamos, en esta especie de construcción de presidenciables, ¿vas por una fórmula purista, el PRO, o ves con buenos ojos una posible alianza o apertura a cierto sector de radicalismo? Bueno, ahora parece que ya no han tomado el café, pero parece que hablaron por teléfono con Lilita. Una llamada. Bueno, todo esto es muy dinámico. Al día de hoy, efectivamente, hablaron por teléfono. Yo no descartaría que en breve se concrete el tan ansiado que van a tomar café. Un café. Por lo menos para mí, que soy de los que creen que nosotros tenemos que seguir en un camino de apertura y de diálogo con otras opciones de la oposición, sería una buena noticia. Ahora, contestando un poco la pregunta, yo digo, nosotros creo que, por lo menos en lo que queda de este año, tenemos que seguir priorizando la construcción propia en el interior del país, a la luz de que hasta ahora ha demostrado ser la estrategia correcta. Nosotros en muchos de los principales distritos hoy somos una alternativa a los gobiernos de turno con candidaturas propias y además hemos venido creciendo mucho en estructura a lo largo y a lo ancho del país y me parece que ese es el camino correcto. Ahora, lo que no podemos perder de vista es que desde nuestro mismo origen como fuerza política nosotros nos hemos planteado una clara vocación o voluntad frentista. De hecho, en la ciudad de Buenos Aires, en la primera elección de Mauricio, nosotros fuimos con distintas colectoras o distintas boletas en sus candidatos a legisladores y en algún punto tratábamos de representar esto. Nosotros tenemos hoy, por ejemplo, y lo menciono porque tiene que ver con mi ámbito de trabajo cotidiano, en nuestro bloque en la legislatura porteña, dirigentes que vienen del radicalismo, que vienen del peronismo, muchos, como es mi caso, que no tenemos otro recorrido político partidario más allá del PRO. Me parece que esto mismo nosotros lo tenemos que tratar de generar hacia afuera de lo que de alguna manera hoy es el PRO. Y en esa línea, yo digo, nosotros no deberíamos descartar ir a unas PASO con otros dirigentes partidarios, lo que no implica necesariamente tal vez una fórmula compartida. Nosotros podríamos priorizar el armado de una fórmula propia, porque además creo que estaríamos en condiciones de tener una fórmula muy competitiva, pero a lo mejor dándole a la gente la posibilidad de que sea ella quien dirima cuál le parece que soy la fórmula de la oposición más competitiva. Digo de la oposición porque me imagino que nosotros deberíamos generar entonces un ámbito donde se sumen muchos dirigentes valiosos como los casos de Carrió y de Sanz, y porque por otro lado nosotros no vemos en el Frente Renovador a una oposición genuina o a una oposición que realmente el día después se plante como tal. El otro día la vio a Carrió en el límite de la casa disparando a mansalva contra todo el mundo. ¿No le da un poco de miedo sumar a Carrió? Da miedito, ¿no? Yo creo que es parte de los riesgos que nosotros tenemos que asumir. Evidentemente, Elisa Carrió es una dirigente valiosa con un montón de cualidades y que también, obviamente, tiene sus defectos o sus carencias como buena parte de la dirigencia política. En el debe, probablemente en el caso de ella, uno pueda mencionar estas cuestiones, ¿no? Que evidentemente no ha tenido experiencias demasiado exitosas a la hora de construcción de alianzas o de acuerdos electorales con dirigentes de otras fuerzas políticas. Ahora, eso, en todo caso, más allá de ser una señal de alarma y no más que eso, no nos debería impedir tratar de ponernos de acuerdo de cara al año que viene, sobre todo dimensionando que lo que se pone en juego realmente vale el esfuerzo de la clase política en pos de un entendimiento. Está bien. A ver, un tema de la semana fue el subsidio, el famoso subsidio a los travestis de 8.000 pesos. Sí. Tenemos un fragmento de lo que dijo la autora del proyecto Rashid, ¿no es así? A ver. La Defensoría del Pueblo de la Ciudad, como distintos organismos internacionales, han expresado que el promedio de vida de las personas trans es de 35 a 40 años, producto de la extrema marginación y exclusión que han vivido durante todas sus vidas, de la violencia tanto social como del Estado, que han padecido durante tantos años. El promedio de vida es 35 a 40 años, por lo tanto las mayores de 40 son sobrevivientes que llegan con un estado de salud bastante deteriorado, sin haber accedido a la educación, tanto primaria como secundaria, sin haber pasado por ningún empleo formal en la mayoría de los casos, y para esos casos en los que consideramos que el resto de las políticas públicas que estamos proponiendo también, que también son para ellas y ellos, pero que pueden fallar, para esos casos proponemos un subsidio que nosotros propusimos de 1.200 unidades fijas, que hasta el año pasado eran 2.400 pesos, pero a fin de año se votó triplicar el valor de las unidades fijas, porque el PRO propuso triplicar el valor de algunos impuestos y de las multas en la Ciudad de Buenos Aires. Por lo tanto, las unidades fijas se triplicaron y eso triplicó el valor de distintos proyectos que estaban basados en unidades fijas. Así que habría que reevaluar el monto, pero sí estamos proponiendo para estas personas que han padecido tanta violencia
un monto que garantice una mínima subsistencia y además sea una reparación histórica por tanta violencia vivida durante tantos años. Con el tema del monto me perdí un poco ahí, que se triplica todo. Sí, pero hizo un par de ¿qué números. opinión le merece esto? Bueno, yo no quiero basar nuestra argumentación precisamente en el monto. Me parece que hay argumentos más de fondo para oponerse al proyecto. Sin embargo, simplemente haciendo una mención y para que dimensionemos de qué estamos hablando, hoy el valor propuesto prácticamente duplica el salario mínimo vital y móvil, ¿no? Como para también entender que, lejos de ser un subsidio que se supone que tiene que ver con una cuestión coyuntural y excepcional, si uno lo que les termina dando es el doble del salario mínimo, me parece que además genera o termina generando, muy probablemente de manera involuntaria, una desigualdad frente a otros sectores igualmente postergados, digamos, ¿no? Por ejemplo, frente a los jubilados que claramente están en una situación de evidente menoscabo frente a lo que podrían percibir en este caso las personas trans. Ahora, independientemente del valor, la diputada lo que trataba de explicar es que en su momento, cuando ella elaboró el proyecto, probablemente al ser en unidades fijas el valor resultante era menor al actual. El punto es que hoy estamos hablando de alrededor de 8.000 pesos, pero mucho más allá de eso, nuestro planteo tiene que ver más con una cuestión de fondo. Y lo que nosotros decimos es, me parece que en primer lugar hay que entender cuál es la finalidad o el uso que tienen los subsidios como política estatal. Y yo algo decía recién, se supone que el subsidio tiene que ser una herramienta coyuntural y excepcional para una situación en particular y para tratar de remediar un caso que resulta disvalioso o que está en desigualdad de condiciones. Ahora, grupos vulnerados nosotros podemos mencionar cientos en la ciudad de Buenos Aires y en el país. Perdón, Fran, la familia de las víctimas de Cromañón, por ejemplo, ¿no? Pero ahí vos estás dando en la tecla con un argumento que para nosotros es central. Mirá, para nosotros hay una diferencia sustancial entre los familiares de las víctimas de Cromañón y este caso. Para entender, la condición sexual, que en todo caso sería el pretexto o el argumento para otorgar este subsidio, evidentemente no tiene que ver con lo local, en todo caso tiene que ver con algo que trasciende las fronteras o las jurisdicciones locales de una provincia o de una ciudad. ¿Qué quiero decir con esto? Si vamos a discutir si hay que darle o no un subsidio a las personas trans mayores de 40 años, esa discusión la tenemos que dar en el Congreso Nacional, porque en todo caso lo que no podría suceder es que una persona trans, por vivir en la ciudad de Buenos Aires, perciba el subsidio y si se va a vivir a Avellaneda o a Vicente López deje de percibirlo. Digo, no resiste el menor análisis. En consecuencia, primera definición, demos esta discusión a nivel nacional. Distinto es precisamente el caso de Cromañón, que es una tragedia local y que en buena parte la responsabilidad del Estado recae sobre el Estado local y no sobre el Estado nacional. Entonces ahí sí tiene sentido que sea el Estado local el que sale a dar respuesta a esta situación. Uno no podría cargarle la responsabilidad al Estado nacional en una tragedia que resultó ser local y cuando quien tiene que habilitar y controlar es el Estado local. Entonces va de suyo que quien debería intentar reparar esta situación es el Estado, en este caso de la ciudad de Buenos Aires. Ahora, muy distinta a la situación que plantea la diputada, por eso nosotros creemos que la primera definición tiene que ver con que esta discusión es nacional. Ahora, aún entrando en esa discusión, si bien es una discusión que ha llegado el caso a mí en tanto legislador porteño me excedería, lo que sí digo es, nosotros creemos que lejos de ayudar, lo que vamos a terminar generando es mayor estigmatización de este colectivo. ¿Por qué? Porque además vos no te olvides que para poder percibir eventualmente el subsidio uno tiene que acreditar su condición de tal, en este caso su condición de persona trans mayor de 40 años, y en definitiva lo que nosotros creemos es que nunca el criterio para definir a favor o no de un subsidio puede tener que ver con una elección como es la condición sexual. Quintana, muchas gracias por venir. No, gracias a ustedes. Se nos acabó el tiempo. ¿Va con el refrán? Sí, vamos. Mirá, a ver, Fran, si lo breve es bueno... 2 veces bueno. Viste, ahí está. Maravilloso. Tres al día. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo, ¿le parece? Si Dios quiere, Norman, por favor. Que tengan una muy buena semana. Adiós.